Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de evidencias posiblemente sobrenaturales, pero más que eso siento que es un llamado de auxilio. Tania es una suscriptora que me ha mandado su historia y videos que ella misma ha grabado, porque necesita que se los muestre, necesita que la gente pueda creer lo que le pasa. Tania cuenta que cuando tenía 10 años tenía a su mejor amiga llamada Zaira, con la cual había crecido. Pero en diciembre del 2011, Zaira fue a pasar la Navidad a Tijuana y jamás regresó. Tania trató de comunicarse con ella de diferentes formas, pero no recibió respuesta de su amiga. Hasta que tiempo después se enteró que en Tijuana había muerto de una forma horrible. Fue violada y asesinada. Tania tuvo un shock al enterarse y se negó a aceptar lo ocurrido, por lo que la siguió buscando hasta convertirse en una obsesión. El mundo está lleno de misterios y de fenómenos sobrenaturales, y Tania encontró lo que estaba buscando. Uno de esos días, mientras se dirigía a su casa, por fin apareció su amiga. Tania dice haberla visto, y desde ese momento comenzó a hablar con ella como si fuera una persona real. Zaira, su amiga fallecida, la acompañaba a todos lados. La familia notó que ella constantemente hablaba sola, por lo que se preocuparon y la llevaron a hacer estudios en donde la diagnosticaron con esquizofrenia paranoide agresiva. Por lo tanto, las apariciones de su amiga muerta tenían que ser alucinaciones. A los 14, Tania cuenta que dejó de ver a su amiga. Sin embargo, más adelante, intentó volver a verla, y buscando rituales para comunicarse con los muertos, encontró uno que tenía que realizar junto a su pareja. Para eso debían hacer símbolos en el piso, tener el cráneo de un animal y usar su sangre, mientras mantenían contacto físico y recitaban algunas palabras. Baphomet. Pero el ritual al parecer no funcionó. No pudo comunicarse con Zaira. Pero 7 meses después, Tania comenzó a ver cosas que se movían en su cuarto o llegaba a ver rostros en las paredes. Ella le avisó a su familia, pero ellos le respondieron que era debido a su esquizofrenia, por lo que ella dejó de tomarle atención. Pero los objetos moviéndose, los ruidos y el sentir que había algo con ella no paraban. Por lo que comenzó a grabar con su celular cuando creía ver cosas reales, y al revisar los videos se dio cuenta que no eran alucinaciones. En esta grabación vemos uno de los tantos fenómenos que le ocurrían a Tania durante la noche. Y se escuchan cosas raras en la casa. O sea, estaba dormida y escuché como unos golpes, como si algo se estuviera moviendo. Y con la pinche suerte que tengo, mejor me pongo a grabar. A ver qué verga. ¿Ya escucharon eso? Ok. No sé si se alcance a ver algo. La luz está prendida, pero están todos dormidos. ¿Escuchan eso? También me comentó que las puertas comenzaban a vibrar como si alguien quisiera entrar. En esta otra grabación, Tania muestra cómo la silla tras ella se mueve mientras usa su celular para tomarse una selfie.
Este otro video grabado con mejor calidad muestra cómo los objetos dentro de su cuarto se movían. Tania, estando sola en casa, escucha ruidos y al voltear a la cama ve que un peluche se está moviendo, por lo que decide poner su teléfono a grabar lo que ocurre tras ella. Quizá los videos anteriores a muchos les parecerán que son falsos, pero son las evidencias que Tania ha estado grabando. Sin embargo, los siguientes me parecen mucho más extraordinarios. Tania grabó esto durante la noche y dentro del baño. Este video es uno de los más extraños, ya que como vemos no es un objeto que se mueva, sino que a mitad de la noche un collar comienza a levitar. Tania rápidamente toma su teléfono y graba lo imposible. Aquello que atrajo Tania es algo que la persigue a todos lados. Como vemos en este video donde inexplicablemente una de las figuras de plástico que tiene en el baño comienza a moverse de la cintura para arriba. Tania dice tener muchas más evidencias y datos sobre su caso. Quiere mostrar que esto no es producto de su esquizofrenia,
y que lo que estamos viendo es real, que le sucede constantemente y le está afectando bastante. En esta ocasión, y como lo pidió Tania, este caso se los voy a dejar a su consideración. Si tengo muchos más datos que ella revele, se los estaré mostrando en un próximo video. Espero les haya gustado mucho este video y quiero pedir un favor muy grande a toda la Legión Oxlack, y es que ya tengo dos canales que están próximos a llegar a 100,000 suscriptores. Es el canal de insectos y el canal de exploraciones. Así que faltan como 9,000 suscriptores en cada canal, y lo que les quiero pedir es que se vayan y se suscriban para que ya lleguemos en este mes a los 100,000 en cada canal. Cuando lo logremos, voy a subir contenido nuevo en cada canal, en el de insectos y en el de exploraciones, que en lo personal me encantan. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que vayan y toda la Legión Oxlack se suscriba a esos dos, y pronto tengamos ya 2 placas más de YouTube. Gracias a todos ustedes también, porque el contenido les gusta bastante. Así que estoy emocionado porque vamos a conseguir ese objetivo ya. Vayan a la descripción de este video y en esos 2 links suscríbanse a los canales. Y los espero en el siguiente video y también en las transmisiones nocturnas. Recuerden que me llaman y me cuentan sus historias aterradoras, sobrenaturales que les hayan pasado en Encuentro con lo Desconocido. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack.